cirugía epitelial, habíamos descrito que aproximadamente existían 211, 212 huesos. En el miembro superior normalmente tenemos 64 huesos, pero eso podría variar, ya debiese entender eso. Miembro inferior 62 huesos, la columna 34, 32, 35 huesos. En el tórax normalmente 25, pero también se da de que existen costillas supernumerarias. Y no es tan extraño encontrar una costilla, por ejemplo, sobre la primera costilla o una costilla bajo la costilla número 2. Cráneo 8, 14 para la cara y el oído son 3 osículos por lado, ¿cierto? Ese es el esqueleto axial, el que está por el eje axial, y el esqueleto apendicular que mantiene los cíngulos, ¿cierto? Y van a haber un cíngulo superior y un cíngulo inferior. El cíngulo superior va a estar constituido por clavícula y escápula, y el cíngulo inferior está constituido por los coxales, 2 huesos coxales. Osteología de la columna vertebral. Para que nosotros entendamos el concepto de columna vertebral, tenemos que comprenderla primero como una estructura completa, es decir, articulada, que soporta gran parte del peso del cuerpo, que tiene curvaturas, y esas curvaturas se van a dar por etapas muy marcadas en el inicio de la vida, y que esas curvaturas también, que son fisiológicas, se pueden perder, y algunas de ellas se van a perder en la medida que avanza el tiempo, ¿ya? La columna vertebral deberá mantener esa postura, ¿cierto? Que se ha perdido un poco. En general, las personas mantienen una anteposición de cabeza y cuello, ya casi que la lordosis cervical, que nosotros hemos profesado por 200 años más o menos desde que existe la anatomía moderna, se ha ido perdiendo. La mayoría de las personas tienen una anteposición de cabeza y cuello, tienen una sifosis un poco más marcada, tienen una postura corporal un poco más perdida, ¿cierto? Por el estado sedentario que posee, lo que mantiene. Pero la columna vertebral debiera poseer solamente curvaturas anteroposteriores. Es decir, que si usted la ve desde lateral, podría encontrarse con curvaturas que son sifosis y lordosis. Las sifosis son estas curvaturas que van a mantener convexo hacia posterior y que se van a dar en relación al tórax y en relación al sacrocoxis. En cambio, las lordosis van a ser curvaturas con una convexidad hacia anterior y que se van a acentuar en la región cervical y en la región lumbar. En estricto rigor, las curvaturas antero-posteriores, la que viene dada por la genética, es una gran sifosis. Es decir, las sifosis son las que no se modifican, así viene el embrión, es una gran sifosis, ¿cierto? Las modificaciones que se van a producir desde el inicio de la vida van a ser las lordosis. Y las lordosis, por lo tanto, son las que se podrían perder de manera patológica. En todo caso, mantenemos que la lordosis cervical, que se ubica en relación a las columnas cervicales, se comienza a producir en el inicio de la vida cuando el bebé levanta la cabeza, que eso es básicamente, podría ser a los 3 meses, podría ser a los 4 meses, pero en general podría ser entre los 5 y los 6 meses. Ahí el bebé levanta la cabeza. Por lo tanto, el proceso, por ejemplo, de gateo, que algunos bebés se lo saltan, porque a los papás no les gusta que gatee por el piso, porque es mejor que le colocan un andador, y el bebé se salta el proceso de su formación de la columna cervical. Cuando veo eso, de verdad, ¿cómo le explico esa situación a esa señora? Cuando lo veo cerca de personas cercanas y veo que un niño de 3 meses que tiene un andador, 3 meses, tiene que levantar su columna por sí solo, tiene que aumentar su lordosis cervical, que es un proceso fisiológico, y después el niño se sienta, y cuando se sienta comienza a formar su lordosis lumbar, que después en el adulto va a ser más marcada en una mujer que en un varón. Pero la lordosis lumbar es tremendamente importante para soportar las fuerzas axiales que va a mantener un individuo en posición ortoestática, es decir, parados. Entonces, fíjense cómo existe aquí una gran sifosis, luego comienza a esbozarse una pequeña curvatura cuando nace de una lordosis, pero todavía no la va a desarrollar. La lordosis cervical está desarrollada en un niño ya de 5 años perfectamente. La lordosis lumbar se termina de desarrollar en un estado adulto, es decir,
entre los 16 años y los 20 años se termina de desarrollar una lordosis lumbar. Ahora, las curvaturas anteroposteriores, las que estábamos viendo, algunas son patológicas. ¿Cuándo es patológico? Cuando da clínica, ¿cierto? Cuando una hiperlordosis va asociada a otras cosas. Y es, por ejemplo, a una respiración por la boca. Una persona que respire por la boca pareciera un problema muy menor, ¿cierto? Pero una persona que respira por boca, en realidad lo que hace es que la lengua la posiciona mal, entonces las piezas dentales comienzan a aparecer hacia anterior, el paladar no se expande, porque se expande por la fuerza transversal de la lengua, y entonces la cara no crece, el tercio medio de la cara queda achatado. Para poder compensar esa situación, la columna cervical se va hacia anterior para que la persona pueda respirar con un flujo continuo de aire. Entonces pierde la lordosis, se rectifica la columna cervical, la columna lumbar comienza a compensar esa situación y se comienza a rectificar, o muchas veces comienza a aumentar su lordosis, y hablamos de una hiperlordosis lumbar. La persona comienza a tener una guatita un poquito más abultada, piensa que está gordo, pero no está gordo, y después eso se compensa por la pelvis, y la pelvis hace una pequeña rotación. Esa rotación produce que los fémur se provoque una situación que puede ser una rodilla en X, es decir, que el fémur comienza a dirigirse hacia medial, hacia las rodillas, y finalmente la persona tiene una rodilla en X, y eso se compensa por los pies, y los pies pierden sus curvaturas, que es el concepto de tripoidismo, y sus arcos mediales y laterales, y el transverso del pie, y se forma un pie plano. Síndrome del respirador bucal, síndrome. O sea, un pequeño cambio, que puede ser una mala costumbre, como puede ser una rinitis alérgica, como puede ser un adenoide expandido, puede mantener un cambio total del cuerpo. Es decir, que las curvaturas de la columna, por ejemplo, son extremadamente importantes de medir en medicina y en traumatología. Sobre todo cuando se descompensa a nivel ya no anteroposterior, sino con descompensaciones laterales. Las curvaturas laterales de la columna también son fisiológicas cuando no dan problemas, puesto que se denominan curvaturas compensatorias. ¿Compensan qué? Compensan el recorte mínimo imperceptible que usted tiene de un miembro inferior y de otro, porque no tenemos el mismo largo de un miembro inferior que de un lado con el del otro. Y esas pequeñas recortes de piezas óseas entonces van a ser compensadas desde la columna. Pero eso es normal. O bien, solo por el hecho de que usted sea diestro o zurdo, va a tener una compensación de la columna vertebral, dado que toda la musculatura que en un diestro se forme será más abultada, de mayor volumen y con una mayor cantidad de fibras en el lado derecho. De tal forma que un cíngulo superior, y sobre todo lo que corresponde a la clavícula, en un diestro es mucho más abultada que en un zurdo. Por lo tanto, una persona que está recostada sobre una camilla, uno puede palpar la clavícula y decir, esta persona es diestra, este es zurdo. No tiene que escribir. Yo soy zurdo, tengo una clavícula gigante, lado izquierdo. Mi lado derecho del cuerpo no me sirve prácticamente. Mi señora me dice, pero ¿cómo de repente andas con las manos así, con los dedos como los dedos del lado de la mano derecha, como agarrotados? Es que yo le digo que yo no me ocupo para nada. Estoy totalmente y absolutamente zurdo, ni envidié. Entonces toda la musculatura del lado izquierdo está más desarrollada, y por lo tanto tengo problemas, por ejemplo, en un hombro del lado izquierdo, porque obviamente si en algún momento hice pesa o algo así, me lesioné porque toda la fuerza la hacía con el lado izquierdo. Por lo tanto, eso también tengo compensaciones de columna vertebral, y también tengo escoliosis compensatoria. El problema de la escoliosis cuando ya dan problemas, cuando dan dolor, cuando dan cambios posturales de posición, etc. Por lo tanto, ahí es cuando esa escoliosis debe ser estudiada. Existen entonces curvaturas que son compensatorias y curvaturas que son fisiológicas, y otras que no son fisiológicas y que son patológicas. Esto claramente, este tipo de escoliosis da problemas que son estructurales en el organismo y que por lo tanto van a traer problemas mucho mayores, porque esto hay una malformación incluso costal, ¿cierto? Y por lo tanto el tórax se ve deformado, etc. Por lo tanto, ese tipo de escoliosis son patológicas.
Pero esta curvatura, esta es una gran cifosis. Aquí claramente la lordosis cervical se ha perdido, ¿cierto? Ya no existe. Y esa lordosis cervical se pierde con la edad. Existe un aumento, una prominencia de una cifosis torácica. Entonces, mire la postura de la pelvis, mire la compensación de las rodillas, mire los pies de esa persona, ya casi que no tienen arco. ¿Esto es anormal? No. Esto es normal para la edad. Eso es variación anatómica. Esto es normal. ¿Qué es lo que hace la columna? Vuelve a un estado de regresión, a su cifosis normal, a su cifosis fisiológica. En un estado de regresión de la columna vertebral no se empiezan a cerrar las curvaturas que son lordosis y que fueron producidas por las tracciones musculares que ya no existen o que son mínimas. Entonces la columna vuelve a su estado inicial. Esa persona, por lo tanto, tiene una columna totalmente normal. Las características de la columna, ¿cuáles van a ser? En general, miden entre 73 y 75 centímetros. La columna de un varón es levemente más larga que la de una mujer. Se dividen en vértebras. Las vértebras se articulan en varios lugares entre una y otra y mantienen articulaciones que se denominan suprayacentes, es decir, cuando la vértebra está articulada con la que está inmediatamente por superior, y subyacentes, cuando se articulan con la vértebra que se encuentra por inferior. Vamos a hablar de que las vértebras, ahora, no de columna vertebral, que las vértebras mantienen características que se denominan comunes, regionales y particulares. Es decir, todas las vértebras van a mantener algunas estructuras. Solo algunas por regiones mantendrán otras. Por regiones me refiero a si son cervicales, torácicas, lumbares, sacras o coxígeas. Sacrocoxis lo vamos a ver aparte, por lo tanto me voy a referir si son cervicales, torácicas o lumbares. Y particulares, nos vamos a referir a ciertas vértebras que no se pueden clasificar en lo que nosotros analizamos y que tienen características especiales y que además le van a servir para poder analizar el nivel vertebral, por ejemplo, cuando usted vea una u otra vértebra. Características comunes de las vértebras. Toda vértebra mantiene un cuerpo y un macizo de procesos que están conectados por una estructura que se denomina pedículo. Todas las vértebras entonces mantienen un cuerpo, un macizo de procesos y pedículos. Los cuerpos vertebrales van a ser diferentes de acuerdo a cada región, pero siempre se van a encontrar que es un verdadero cilindro. Y ese cilindro mantiene 6 caras, y en la cara posterior va a ser cóncava para recibir al canal vertebral, y en este caso, si está separado, hablaremos de un foramen vertebral. Y el foramen vertebral, por lo tanto, va a ser para el paso del sistema nervioso central. Por posterior a esto, nos vamos a encontrar con estos procesos que se denominan procesos transversos, y un más posterior a esto, un proceso que es posterior, que se denomina proceso espinoso. Entre los procesos transversos y los procesos espinosos, nos encontraremos con una lámina ósea que se denomina lámina. Por lo tanto, las láminas vertebrales se refieren a las estructuras óseas que conectan los procesos transversos con los procesos espinosos. En conexión entre el cuerpo y el proceso transverso nos encontramos con un pedículo. El pedículo es un área robusta ósea que mantiene una concavidad superior y una concavidad inferior, y que cuando se articulan con la vértebra suprayacente o con la vértebra subyacente forman otro foramen que se denomina foramen intervertebral, por el cual, ahí está la escotadura del pedículo, por el cual pasa el nervio espinal. Por lo tanto, esta estructura articulada con la que viene debajo forma un foramen que se denomina foramen intervertebral. Esa estructura con la que viene arriba, sobre esta, forman otro foramen intervertebral. Y adicional a esto, mantienen otras estructuras óseas que también son procesos que se desprenden, que se denominan los procesos articulares. Los procesos articulares van a tener 2 superiores y 2 inferiores, y cada proceso articular superior o inferior van a mantener carillas articulares o facetas articulares para producir las articulaciones que se denominan cigoapoficiarias antiguas, ahora interfacetarias, interfacetarias de la columna vertebral.
Las características por región. La región cervical tiene características, además de estos accidentes óseos que nos mantienen todos, mantenemos un cuerpo vertebral que es más alargado de manera transversal que anteroposterior. O sea, es más ancho no digamos que largo, pero es mucho más ancho que su diámetro, que es anteroposterior, y por lo tanto se ve un cuerpo como alargado, ¿cierto? Lateral al cuerpo nos encontramos con el macizo de procesos, pero también con un pedículo, pero un poco deformado, puesto que ahora existe como una estructura que tiene una rama anterior y una rama posterior, y entre el intertanto deja interpuesto un foramen que se denomina foramen transverso para el paso de la arteria vertebral. En la cara superior del cuerpo vertebral, las vértebras cervicales tienen un proceso óseo que es ascendente y tiene forma de semiluna, y por lo tanto se denomina proceso semilunar. También se le denomina proceso unciforme, dependiendo del texto que lo leas. Entonces, proceso semilunar o proceso unciforme. Por debajo del cuerpo, por la cara inferior, mantiene surcos semilunares para recibir los procesos semilunares de las vértebras que son subyacentes. Por lateral a lo que se denomina el pedículo vertebral, nos encontramos con tubérculos. Normalmente no con procesos transversos, nos encontramos más bien con un tubérculo anterior y un tubérculo posterior de las vértebras cervicales, a pesar de que en la medida que se va descendiendo va apareciendo el proceso transverso de las vértebras cervicales, pero nunca se pierde lo que se denomina el tubérculo anterior y el tubérculo posterior del proceso transverso de la vértebra cervical. Los procesos, o los tubérculos más bien, que son anteriores y posteriores, son muy importantes para inserciones musculares. Se conservan los procesos articulares. Los procesos articulares superiores están orientados hacia superior. Los procesos articulares inferiores están orientados hacia inferior. Y van a ser los únicos en los cuales usted va a encontrar esa disposición. Porque en la medida que cambia de región, los procesos articulares empiezan a cambiar su dirección. Por posterior nos encontramos con láminas que son bien robustas y que están alargadas en sentido antero-posterior, un proceso espinoso que comienza a ser levemente descendente, pero en las primeras vértebras nos encontramos un proceso que es más bien horizontal y que es bituberculado, algunas veces trituberculado, o sea, existen 2 tubérculos o 3 tubérculos en los procesos espinosos, y eso es una característica propia de las vértebras cervicales. Aquí se está viendo cómo se proyecta una flechita, ¿cierto?, en procesos articulares superior e inferior. Aquí tenemos una vértebra cervical que es más descendida y por lo tanto no está totalmente orientado hacia superior, pero se ve que sí, básicamente hacia superior y hacia inferior. Como es una vértebra de transición, se parece más a una vértebra torácica. Por eso tiene esa inclinación de los procesos articulares. Aquí estamos viendo las carillas articulares superiores que se encuentran sobre los procesos articulares. Y tenemos un foramen vertebral que es amplio, triangular, de base anterior, de vértice posterior. Aquí tenemos una típica vértebra cervical, ¿cierto? Su cuerpo, aquí está su pedículo, su foramen transverso, el tubérculo anterior, el tubérculo posterior. Esto es el foramen vertebral, esto es el proceso articular superior. Las carillas se ven un poquito rugosas porque han perdido su corticalización. Su foramen vertebral muy amplio, no se ve tan aumentada transversalmente porque no es de las primeras vértebras, podría ser una C4. Y aquí tenemos un proceso espinoso que está trituberculado. Dijimos que podía estar bi o trituberculado, dependiendo de las tracciones musculares que se generen a nivel de la columna dorsal. En una radiografía de columna cervical podemos observar algunas cositas interesantes. Esto es primera vez que ve una radiografía. Las radiografías se pueden observar, le voy a hacer una descripción muy escueta porque esto es radiología, pero lo que está en negro se le denomina radiolúcido. Lo que está en blanco son las condensaciones óseas y se denominan radiopacos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que todas estas estructuras blancas son radiopacas porque están piezas óseas interactuando entre sí
y los rayos que pasan a este nivel van a tomar, mientras más huesos tomen, más blanco se ve, ¿ya? Por lo tanto, en la columna cervical podemos ver ahí en negro, ¿cierto? O sea, de manera radiolúcida, los forámenes intervertebrales que están constituidos por los pedículos superiores e inferiores. Aquí estamos viendo la articulación de los cuerpos vertebrales, pero se pueden ver los cuerpos vertebrales y se pueden ver también sus procesos semilunares que se proyectan hacia superior, el pedículo vertebral, el macizo de procesos articulares, levemente un proceso espinoso, puesto que el proceso espinoso, como es delgado y el haz de rayos llega así, tiene muy poquita distancia por el cual atraviesa un tejido óseo y por eso no se ve tan blanco, pero no quiere decir que no exista. Entonces no está tan corticalizado. Todas las líneas que usted pueda ver son corticales y toda esa área que es más difusa es tejido esponjoso. Por lo tanto, se ve que, por ejemplo, los procesos articulares se ven muy corticalizados y además los procesos transversos también. En esta radiografía antero-posterior de la columna cervical podemos ver que en los cuerpos vertebrales, que son estos, se ven perfectamente con sus procesos. Ahí están los procesos semilunares, aquí están los procesos transversos, ¿cierto? Y podemos observar que esta corticalización que se ve en la región mediana son los procesos espinosos, porque como ahora el haz de rayos pasó de esta manera, tomó toda la superficie ósea del proceso espinoso y entonces se ve mucho más corticalizado que lo que veíamos anteriormente. Por lo tanto, todo esto son procesos espinosos de una radiografía. Esto es anatomía normal, radiológica de la columna cervical. Región torácica. Los huesos y específicamente las vértebras de la región torácica tienen algunas diferencias con respecto a la región cervical. Primero, los cuerpos vertebrales son un poco más triangulares, ya no son tan alargados transversalmente. Mantienen unos pedículos que son mucho más robustos. Los procesos articulares superiores se desprenden de manera robusta hacia superior y mantienen carillas articulares que están orientadas más bien hacia posterior, las carillas articulares que son superiores, de los procesos articulares superiores. Los procesos transversos son más amplios y mantienen unas carillas articulares que van a ser caras articulares costales, es decir, para las costillas, para los tubérculos costales. A nivel posterior, a nivel de los procesos espinosos, mantenemos procesos espinosos que son mucho más amplios, pero ahora descendentes, y que además los procesos articulares inferiores casi son imperceptibles. Es decir, los que se proyectan son los procesos articulares superiores. Los procesos articulares inferiores no se proyectan a nivel óseo, sino que mantienen solamente unas carillas articulares, como se puede ver aquí. Carillas articulares inferiores, pero estos se proyectan los que son superiores. Por lo tanto, mantenemos unos procesos articulares inferiores mucho más imperceptibles, caras o carillas articulares que están orientadas hacia anterior, a diferencia de lo que era la columna cervical. Además, en el cuerpo de la vértebra torácica nos encontramos con pequeñas hemicarillas articulares para la cabeza de las costillas. 4 hemicarillas, ahí están las superiores y por inferior ahí estamos viendo otra inferior. 4 hemicarillas costales. ¿Por qué se le denominan hemicarillas? Porque son la mitad de una carilla costal, que se va a articular con la hemicarilla costal suprayacente o subyacente para formar una cara articular costal, puesto que las cabezas de las costillas se ubican entre dos vértebras, la mayoría, pero siempre hay excepciones, ¿cierto? Excepción, costilla 1, 2, 10, 11 y 12. Aquí podemos ver una vértebra torácica tipo, la estamos viendo desde inferior, por eso es que sus procesos articulares más bien están orientados hacia anterior. Ahí estamos viendo el proceso espinoso, los procesos transversos, las carillas articulares de los procesos transversos, los pedículos muy bien implantados y que mantienen además estas escotaduras inferiores que son bastante abultadas. Ahí estamos viendo su
cuerpo vertebral con sus carillas o sus hemicarillas costales, ¿cierto? Las hemicarillas costales para recibir la cabeza de una vértebra. Aquí estamos viendo otro ejemplo de una vértebra torácica. Vemos que el macizo de procesos transversos y procesos articulares superiores son muy abultados, ¿cierto? Y por lo tanto se pueden reconocer fácilmente con respecto a una cervical. Pero lo que más llama la atención siempre van a ser sus carillas articulares que son a nivel del cuerpo vertebral. Entonces, una vértebra posee carillas en el cuerpo es torácica, aunque se parezca a una cervical, es torácica. Porque usted sabe de que está esa carilla o hemicarilla para recibir la cabeza costal. Ahí estamos viendo entonces otro ejemplo. O sea, se fijan que en la medida que vamos tomando piezas óseas torácicas de distintos niveles, entre las 12 vértebras torácicas, van cambiando de forma, pero sus características de región siguen siendo las mismas. Por ejemplo, miren ahí cómo se ven muy bien las carillas, hemicarillas articulares. ¿Ya? Aquí podemos ver las vértebras torácicas que están articuladas en una radiografía antero-posterior aquí y una radiografía lateral del tórax. En la radiografía antero-posterior podemos ver, miren, las hemifacetas articulares costales de los cuerpos vertebrales que se van a unir para formar una carilla articular completa, puesto que esa línea de corticalización está haciendo la división entre una y otra pieza vertebral. Los procesos articulares superiores estamos viéndolos ahí y ahí. Aquí estamos viendo parte de los procesos transversos, que son delgados, por lo tanto se ven muy mal ahí, pero se ve mucho mejor en una radiografía lateral del tórax. Y los procesos espinosos se ven muy bien, corticalizados, ¿cierto? En la región mediana, no tiene ningún problema. Aquí se pueden ver mucho mejor los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas. Se pueden ver las articulaciones que se ubican entre las piezas óseas de los procesos articulares. Un pedículo robusto y una escotadura inferior a nivel del pedículo que es mucho más abultada que la superior y forma entonces este foramen intervertebral con la vértebra subyacente. Y un proceso espinoso que va siendo cada vez más descendente en la medida que va hacia inferior la columna vertebral. La región lumbar. La región lumbar también tiene características propias. Primero, desaparecen las carillas o hemifacetas articulares costales del cuerpo de la vértebra. Desaparecen. Se ven unos cuerpos cilíndricos mucho más abultados que están crecidos de manera superinferior. Sus forámenes vertebrales están reducidos de tamaño en relación al cuerpo. Sus láminas vertebrales, las láminas vertebrales son muy anchas y no tan largas. Son muy anchas, pero no tan largas. Y sus procesos espinosos ahora van a ser mucho más horizontales, pero más robustos y horizontales, ya no tan descendentes como la columna torácica. Adicional a eso, mantenemos procesos articulares que son superiores, que están orientados hacia medial y hacia posterior y medial. En cambio, los procesos articulares inferiores están orientados hacia lateral y hacia anterior. Por lo tanto, tenemos distinta disposición de procesos articulares superiores e inferiores. Adicional a esto, vamos a tener que estos procesos transversos ya no se llaman así, sino que se asemejan y se homologan a una costilla rudimentaria y por lo tanto se denominan procesos costiformes, que tienen forma de costilla. Procesos costiformes en relación a los procesos costiformes, pero más bien por posterior. Se pueden ver unos tubérculos, que aquí no se ven bien, pero se pueden palpar. Unos tubérculos que se denominan tubérculos accesorios. Y los tubérculos accesorios son solo de las vértebras lumbares. Y en relación al proceso articular superior, a ese nivel articular superior, se pueden ver otros procesos que probablemente está indicado con el número 2, que son abultados, que se pueden palpar muy bien, que son los procesos mamilares de las costillas lumbares. Por lo tanto, los procesos que son los tubérculos mamilares
y el tubérculo accesorio se pueden palpar muy bien y son exclusivos de la región lumbar. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de vértebras lumbares, donde se puede ver la orientación de los procesos articulares superiores y la orientación de los procesos articulares inferiores, ¿cierto? Que están invertidos, de tal forma de que han cambiado la biomecánica de la articulación en la columna lumbar. Esto es muy importante porque este tipo de articulación no puede permitir rotar el tronco. El resto de la columna no permite la rotación del tronco, solamente pequeñas movilizaciones. Esas articulaciones son una maravilla, después las vamos a conocer. Las articulaciones interfacetarias lumbares. Y además podemos ver las láminas que son muy robustas, ¿cierto? Y anchas. Los procesos costiformes que son delgados, parecen una costillita muy pequeña, ¿cierto? Y los forámenes vertebrales que están reducidos el tamaño en relación al cuerpo, que es muy simétrico. En relación a la radiografía antero-posterior y lateral de la columna lumbar, podemos decir que los procesos articulares y los procesos espinosos se pueden ver perfectamente porque son muy robustos. Entonces podemos ver ahí procesos articulares, procesos espinosos. Y en esta región podemos ver los forámenes, ¿cierto? Que van a ser el esbozo que van a ser este espacio. El esbozo que van dejando los discos intervertebrales, que aquí a este nivel son mucho más abultados, son mucho más grandes. Y por tanto la separación es mucho más prominente que lo que veíamos en el resto de la columna. Acá, en relación a la región a una radiografía lateral, podemos ver que la condensación máxima se la lleva a los procesos articulares y casi que no se pueden ver a nivel radiopaco los procesos espinosos porque son muy robustos, muy corticalizados, pero muy delgados. Características particulares de la columna. Como yo les dije que los anatomistas son muy buenos para clasificar todo y para colocar en saquitos y estas cosas, pero siempre se escapan de esto. Hay algunas vértebras que se escapan de lo que nosotros hemos dicho. Primera vértebra, atlas. El atlas es el nombre que se le da a un semidios que mantiene el peso del mundo sobre sus hombros. Igual, el atlas mantiene el peso de la cabeza sobre su pequeño, ni siquiera cuerpo, sobre sus pequeñas masas laterales. El atlas es una vértebra extremadamente rara, muy hermosa de tener en la mano, porque cuando usted sabe lo que es un atlas y cómo se moviliza y cómo se articula, entonces claramente llama la atención, más que todo el resto de la columna vertebral. El atlas, que se numera como C1, ¿ves? Porque hasta ahora nos hemos dicho que las vértebras cervicales se deletrean con la sigla C, para las torácicas T, lumbares L, sacras S y coxigias C, de nuevo, ¿ya? Ahora, van a encontrar muchas veces que las vértebras, los textos, sobre todo cuando se hacen descripciones, le van a decir entre la C3 y C6 existen los tubérculos anteriores para la inserción del músculo escaleno anterior. Entre la C4 y la C7 tal cosa. Por lo tanto, tienen que tener siempre en mente que se reducen los nombres a una sigla que es una letra y un número, ¿ya? C1 o atlas, entonces. El atlas no tiene cuerpo, primero. El atlas no tiene cuerpo. Tiene dos masas laterales, esas. Dos masas laterales que son bien robustas, que mantienen hacia lateral procesos transversos, que son los procesos transversos más largos de la columna cervical, a pesar de que son muy cortos en sí mismos dentro del atlas. Y eso es porque estas estructuras, que son los arcos del atlas, le proporcionan un diámetro transversal mayor que el resto de la columna cervical. Las masas laterales se les implanta en su cara superior los procesos articulares superiores, que son unas fosas articulares para los cóndilos del occipital. Por lo tanto, esas fosas articulares están orientadas como una huella plantar. Tiene la forma de un zapato, de una huella plantar, que
está orientada hacia medial. Por inferior, en cambio, mantienen caras articulares lisas y orientadas hacia inferior para articular con la otra vértebra extraña que se llama axis. Entonces, el atlas mantiene estas masas laterales, unos procesos transversos y por medial unos tubérculos que se denominan tubérculos del atlas para la inserción del ligamento transverso del atlas, que son esas pequeñas rugosidades, pequeños tubérculos que se ubican en esa región. Por anterior al proceso, a lo que se denomina las masas laterales del atlas, se implanta un arco. El arco anterior del atlas mantiene una cara anterior y una cara posterior. Por la cara anterior mantiene un tubérculo que se denomina tubérculo anterior del atlas. Lateral a eso, dos rugosidades y dos depresiones. Por posterior, por su cara posterior, y aquí no se ve, se observa una carilla articular que es para el diente del axis. Porque el diente del axis va a tener una cara articular perfectamente, que se va a encontrar perfectamente con la cara articular del arco anterior del atlas. Por posterior mantenemos la inserción del arco posterior. El arco posterior ya no tiene cara anterior y cara posterior, sino tiene una cara superior y una cara inferior. No tiene grandes accidentes, pero por posterior en algunas ocasiones se puede encontrar un tubérculo posterior del atlas. En relación al comienzo del arco posterior, acá, podemos encontrar un surco que se denomina surco vertebral para el paso de la arteria vertebral y el primer nervio cervical, que pasan por la región por posterior a la huella plantar de los procesos articulares superiores del atlas. En relación a los procesos transversos, mantiene, no lo dije, pero mantiene, como vieron ustedes, su foramen vertebral, ¿cierto? Un gran foramen vertebral y un gran foramen transversal, o transverso, que es ese. Solo que este foramen podrá ser dividido por este ligamento que les dije que pasaba ahí, que se llama ligamento transverso del atlas, en una fosa anterior y en una fosa posterior. Axis. El axis, o C2, es una vértebra también especial, extraña en su conformación, porque mantiene un cuerpo muy alargado en sentido céfalo-caudal y se proyecta en el centro de su cuerpo hacia superior un proceso que se denomina proceso odontoides o diente del axis, que mantiene una base, un cuello, una cabeza y un vértice o ápice del diente del axis. Una cara articular por anterior que se va a articular con la cara posterior del arco anterior del atlas, que lo habíamos visto anteriormente, y un vértice del diente del axis que se va a mantener una estructura pequeña y rugosa para la inserción del ligamento suspensorio del diente del axis. Ligamento suspensorio del diente del axis. Por su cara anterior en relación al cuerpo podemos ver un pequeño tubérculo de manera triangular que es el tubérculo anterior del axis. Sus procesos articulares superiores están orientados hacia superior y son planos y lisos para articularse con los inferiores del atlas. El resto de las características de la vértebra axis es similar a una vértebra cervical tipo. La otra vértebra que es especial es una que se denomina de transición, que se va a llamar o tomar el nombre de prominente. La vértebra prominente efectivamente es la más amplia, la más grande de la columna cervical. Llama la atención porque su anatomía de superficie es palpable, y es palpable la región del proceso espinoso. Es la vértebra que es transición porque se parece a una vértebra torácica, pero no lo es. Y entonces hasta aquí llega el cuello, a nivel vertebral. Vértebra prominente o C7. Se puede entonces palpar perfectamente y es el tubérculo que usted se palpa por la región posterior donde pareciera terminar el cuello, ¿cierto?
el proceso espinoso más prominente de la región posterior es la vértebra prominente. Aquí estamos viendo entonces de nuevo una radiografía de columna cervical para observar que radiográficamente se puede ver muy bien la vértebra prominente. Mire, si el proceso espinoso casi que es el único que se ve, el resto no se alcanzan a ver porque son delgados, ¿cierto? Aquí estamos viendo la vértebra atlas. Se alcanza a ver su delgado, ¿cierto? Ya no cuerpo, sino que sus arcos y sus masas laterales que se pierden aquí. Y aquí está muy condensado, pero ahí se ve, mire, el diente del axis. Se ve perfectamente. Ahí. Articulado con el atlas. Y ahí se ve condensado el arco anterior del atlas. Y aquí se ve condensado el arco posterior del atlas. Esto es algo para que ustedes lo vean en la diapositiva. Son las diferencias que existen entonces entre las porciones de la columna a nivel de vértebras. Vértebras cervicales, torácicas y lumbares, que es un resumen de lo que nosotros hemos analizado hasta el momento como vértebras, ¿ya? Sacro. El sacro es un hueso que se conforma por 5 vértebras, normalmente, por 5 vértebras que están fusionadas, más bien están sinostosadas. Y esa sinostosis se produce en el transcurso de la vida y finalmente forman un hueso único. El sacro proviene su nombre de sacrum, que significa sagrado, el hueso sagrado. Al igual como se ocupa o se ocupaba la palabra para decir el Sacro Imperio Romano Germánico, el Sagrado Imperio, el sacro, el sacrum, el sacro. ¿Por qué sacro? ¿Por qué tan sagrado? Porque se pensaba en el momento que es un hueso importante a nivel reproductivo, porque tenía la capacidad de movilización. En realidad sí la tiene para las mujeres, para los hombres es casi inmóvil, pero entonces quedó con ese nombre de sacro. Y el sacro es un hueso que tiene forma de una pirámide invertida, una pirámide que es cuadrangular en su base, porque tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral o 2 caras laterales y una cara que es superior, que es la base, y un vértice. Entonces una pirámide más bien cuadrangular, de extremo truncado. ¿Qué significa que esté en el extremo truncado? Que no tiene un filo, que no tiene punta, sino que fue truncada, fue cortada. Entonces tiene una cara. Entonces es una base, o más bien es un hueso que tiene forma de pirámide cuadrangular, de extremo truncado, invertido. Es un hueso impar, mediano, de osificación cartilaginosa y en algunas porciones mixta, pero es un hueso plano e irregular. En la cara anterior nosotros podemos ver las siguientes estructuras. Primero llama la atención estas crestas que se denominan crestas transversales del sacro. Las crestas transversales del sacro denotan la región donde se sinostosaron las porciones vertebrales. Hacia el lateral nos encontramos con los forámenes que se denominan forámenes sacros anteriores, que son 4 forámenes sacros anteriores. Hacia más lateral nos encontramos con un área lisa que denota las alas del sacro. Por la base nos encontramos con el cuerpo del sacro, que es similar a la quinta vértebra lumbar. Por posterior, en cambio, nos vamos a encontrar con un área muy rugosa, que está conformada en su línea media por expansiones que representan a los procesos espinosos vertebrales y por lo tanto se van a fusionar y van a formar una cresta que se denomina cresta sacra media o cresta sacra mediana. Más lateral a eso nos encontramos con un conjunto de pequeños tubérculos que se van a conformar como la cresta sacra posteromedial, que no es más que el conjunto, la fusión de los procesos articulares de las vértebras. Por lo tanto, una cresta sacra paramediana o intermedia. Y por lateral nos encontramos con los forámenes sacros posteriores, que siguen siendo 4 forámenes sacros posteriores. Lateral a esto nos encontramos con otras fusiones óseas que conforman otra cresta,
que se va a denominar la cresta sacra posterolateral. Y la cresta sacra posterolateral es la fusión de los procesos transversos de las porciones vertebrales que fusionaron este hueso. Y más lateral a eso nos vamos a encontrar con las alas del sacro, pero especialmente con un área lisa, que se ve ahí, miren, con un área lisa, que se denomina la cara auricular del sacro, que tiene forma de oreja, y con una región mucho más acribillada y mucho más rugosa, que se denomina la tuberosidad sacra. Hacia inferior y casi en el vértice de la región posterior del sacro, nos encontramos con una fosa, ¿cierto? Más bien un hiato, que se denomina hiato sacro. El hiato sacro, que está delimitado por dos expansiones óseas que se denominan los cuernos del sacro y que se van a articular con los cuernos del coxis hacia inferior. Aquí estamos viendo la cara lateral del sacro y que está compuesta por dos regiones. Una región que se denomina la cara auricular del sacro para que se articule con el coxal, y el resto de la cara es la tuberosidad sacra para la inserción de los ligamentos sacroiliacos posteriores sobre todo. En su base tiene un cuerpo que pareciera muy similar a un cuerpo vertebral. Por su margen anterior mantiene un ángulo cuando se encuentra articulado con la quinta vértebra lumbar y que se va a denominar el promontorio sacro. El promontorio, que es un ángulo importantísimo para evaluar pelvimetría ósea. Después lo van a conocer, pero el promontorio no se les puede olvidar. Por posterior nos encontramos con el canal sacro, y también por lateral al canal sacro mantiene los procesos articulares superiores del sacro, que están orientados hacia posteriores y hacia medial para articularse con los inferiores de la quinta vértebra lumbar. Las alas del sacro, que es en su vista superior, mantienen el foramen nutricio principal, ¿cierto? El foramen nutricio del hueso sacro, que puede ser por un lado o por ambos lados. Ahí puede ver usted que solamente se ubica en un lado, uno mayor, pero ahí mire, hay otro. Ahí está el otro foramen nutricio. Es más pequeñito, pero en ambos lados hay foramen nutricio. El canal sacro tiene una configuración interna de tal forma de que comienza en la base del sacro y termina en el hiato sacro, pero en el transcurso de su recorrido se divide en canales sacros anteriores y canales sacros posteriores que se van a orientar hacia los forámenes sacros, y entonces se van a abrir hacia los forámenes sacros anteriores y los forámenes sacros por posterior, y que van a ser 8 en total, 4 anteriores y 4 por posterior. El coxis es un hueso triangular, pequeño, fusión de 3 a 5 piezas óseas. Por lo tanto, como es entre 3 y 5 piezas óseas, es irregular en su forma. Por su cara anterior, lisa y cóncava, y mantiene algunas líneas que denotan la fusión de las piezas óseas, que podrían ser consideradas las líneas del coxis. Por posterior, en cambio, es mucho más rugoso y mantiene 4 expansiones, 2 expansiones superiores que se denominan las astas del coxis y 2 expansiones laterales que se denominan las astas coxigias. Entonces mantiene una expansión por superior que se denomina las astas del coxis y una expansión lateral que se denomina las astas coxigias, distinto a lo que dice Netter. Dice que tiene astas coxigias. Mal por él. Buen dibujante. El coxis entonces es otra pirámide de esta, ya no tiene base cuadrangular porque ya no tenemos caras por todos lados, ¿cierto? Pero es una pirámide invertida. El coxis también tiene una pequeña base articular que se va a, valga la redundancia, articular con el sacro por su cara inferior. Y un ápice o vértice que podría estar bituberculado o mantener solamente una punta o vértice. ¿Ya?
El nombre del hueso coxis viene de un término griego que fue adoptado por el latín, que significa cuco. Más bien, coxis significa pico de cuco, pero era muy largo. ¿Y qué es el cuco? Un pájaro. Un pajarito pequeño. Y lo que quiere decir es que se parece al pico de un cuclillo. Y el cuclillo es un pájaro pequeñito que tiene un pequeño pico arqueado, igual que un coxis. Osteología del tórax. Tómese 40 segundos para que respire, piense, medite y haga lo que le recomendó Paracelso y luego seguimos. ¿Pero los del grupo grande? ¿Esos son del grupo grande de Chipeo? ¿Son del grupo grande de Chipeo o no? Ya. Mire qué buena, porque esto es, vamos para acá. Me dice, ¿dónde pasa la médula ósea? Por acá. Y aquí hay un concepto importante que debe ser resuelto de inmediato. La médula ósea no es igual a la médula espinal. La médula ósea es un tejido, dependiendo. Si es médula ósea amarilla, es grasa, que se ubica en el centro de algunos huesos largos. Si es médula ósea roja, mantiene la línea hematopoyética a nivel de los huesos planos, en el centro de los huesos planos, como en el esternón. Pero las vértebras conforman un espacio, que es el foramen vertebral, por donde pasa la médula espinal, que es otra cosa. La médula espinal es la parte inferior, filogenéticamente más antigua, del sistema nervioso central. Por lo tanto, el sistema nervioso central pasa por aquí, por todos estos forámenes vertebrales, que cuando están articulados, se forman un gran canal vertebral. Por lo tanto, no tiene nada que ver ni la médula ósea con la médula espinal. Y además, las médulas óseas se dividen en roja y en una médula ósea amarilla. ¿Vale? Ya. Osteología del tórax. El tórax está compuesto por la parrilla costal, por un cíngulo superior que está conformado por la clavícula que está remarcada ahí y por las escápulas, y por un hueso central que se denomina esternón. Pero adicional a eso, se constituye por estas estructuras que están demarcadas en café, pero que son cartílagos. O sea que existen cartílagos conformando parte de la parrilla costal y deben ser descritos en osteología, porque la mayoría de esos cartílagos se osifican alrededor de los 50 años, tal forma que una persona sobre los 50 años, que por ejemplo quiera hacer exhumado su cuerpo, uno encontraría un tórax totalmente articulado y que usted no pudiese desarmar las vértebras, por ejemplo,
de sus costillas o las costillas del esternón. Por lo tanto, estos cartílagos juegan un rol importante en la conformación del tórax. El tórax tiene una abertura por superior que es estrecha, de aproximadamente 15 centímetros, en sentido transversal, pero una gran abertura por inferior para la comunicación con la próxima región que está subyacente, que va a ser el abdomen. Esternón. El esternón es un hueso mediano, impar, plano, que se ubica en la región anterior del tórax y que está compuesto por 3 subregiones o piezas óseas, que son el manubrio, el cuerpo y que se denomina proceso sifoide. Manubrio, cuerpo y proceso sifoide. Pero van a estar articuladas y sinostosadas para conformar una pieza única. Esa pieza mantiene una cara anterior, una cara posterior, márgenes laterales, un margen por superior y un extremo por inferior. El margen superior mantiene 3 escotaduras. Una escotadura central que se denomina la escotadura yugular y 2 escotaduras laterales que se ven ahí, que son las escotaduras claviculares para la articulación con la clavícula. Por lateral mantienen incisuras que van a ser a nivel del manubrio esternal. La primera incisura condral. ¿Por qué condral? Porque condro significa cartílago y porque ahí va entonces a existir uno de los cartílagos que va a estar llegando. Algunos textos le van a decir que esas incisuras son costales. Eso se está refiriendo solo si fuera hueso el que llega ahí. Y eso es en un individuo sobre los 50 años y más. Por lo tanto, la mayor parte de su vida mantiene cartílago. Por lo tanto, debiera ser denominado como condral. Las incisuras condrales se mantienen, la primera en el manubrio, la segunda entre el manubrio y el cuerpo, y la tercera hasta la séptima en el cuerpo del esternón. Las pequeñas incisuras que se ubican entre las incisuras condrales se denominan incisuras intercondrales. Y si está compuesto por tejido óseo, se denominarán incisuras intercostales. Entonces va a depender de qué es lo que existe alrededor para poder nombrarlas. La cara anterior del esternón mantiene surcos y pequeñas líneas también transversales que denotan más bien como la proyección de las costillas. Mantiene una línea de articulación entre el manubrio y el cuerpo que se denomina línea manubrio esternal. También se denominaba ángulo de Lewis. Ángulo de Lewis. Se sigue ocupando, por eso lo nombro. El ángulo de Lewis. Pero no es más que la articulación manubrio esternal y el ángulo que se produce entre las dos. Por inferior mantiene un proceso sifoides que podría estar osificado o no. Podría estar tuberculado o podría mantenerse como un ápice. Es muy relativo la forma del proceso sifoides. Por posterior, en cambio, mantiene una cara que es bastante rugosa, que es como una gran fosa, y es rugosa por la incorporación de un músculo que se ubica en ese nivel que se denomina músculo transverso del tórax. Es un músculo raro porque más bien es un poco vestigial, no tiene mucha acción, pero en algún momento sirvió como un espirador accesorio. Aquí estamos viendo un manubrio esternal y el cuerpo del esternón con sus escotaduras, ¿cierto? Claviculares, yugulares e incisuras que son condrales e intercondrales. Costillas. Las costillas son huesos planos. Huesos planos son huesos que además están torcidos sobre 3 ejes. Están torcidos sobre 3 ejes. Es como un hueso espiral. No es que estén curvados,
además de que están curvados en sí mismos, están torcidos sobre su propio eje. Y además están desplazados desde superior hacia inferior. Por lo tanto, las costillas van con una convexidad hacia lateral, así, torcidos sobre sus ejes, y además van orientados hacia inferior. Las costillas entonces no son huesos que son arcos nada más. Son 12 pares de costillas. La primera y la séptima costilla se denominan verdaderas, y verdaderas se le denomina a toda costilla que mantenga su cartílago costal. La costilla 8, 9 y 10 son costillas falsas porque llegan al cartílago costal común de la séptima costilla. La séptima costilla es la más larga, podría ser la octava, pero normalmente la séptima costilla es la más larga. La onceava y doceava costilla se denominan flotantes porque no tienen cartílago costal y por lo tanto terminan en la musculatura y después no continúan a través de cartílago. Sus longitudes diferentes difieren desde superior a inferior, siendo las costillas más cortas las superiores y van aumentando de tamaño hasta la séptima y después van disminuyendo su tamaño hasta la doceava costilla. Su ancho también varía. Las costillas 1 y 2 son mucho más anchas que el resto de las costillas. No son rectas, dijimos que estaban orientadas en una torsión de 3 ejes. Y tienen 3 ángulos. Un ángulo que se denomina costo vertebral, en la articulación con la vértebra. O sea que cuando la costilla se articula con la vértebra, existirá un ángulo, que si usted lo mira desde el superior, verá que ese ángulo se denomina costo vertebral. Adicional a eso, mantiene un ángulo que se denomina el ángulo posterior costal. Y después tiene otro ángulo que se denomina el ángulo anterior costal. Por lo tanto, tenemos un ángulo costo vertebral, que es más agudo mientras más se ascienda la columna vertebral, un ángulo costal posterior y un ángulo costal anterior. ¿Sí? ¿Qué tipo de cartílago está en la Hialino. Cartílago hialino. Bien. Además, las costillas mantienen de manera general una cabeza que se articula con la vértebra. En su cabeza mantiene un pequeño ápice que se denomina cresta costal. Una cabeza, una cresta costal, un cuello de la costilla, una tuberosidad de la costilla que se articula con el proceso transverso de las vértebras que habíamos visto torácica, un ángulo costal posterior, un cuerpo de la costilla, un ángulo costal anterior y una cara articular, una carilla articular para que articule con el cartílago costal. Por tanto, es una carilla que se denomina costocondral. Carilla costocondral. Además, por su cara medial o por su cara interna, mantienen un surco, ahí se puede ver, ¿cierto? Un surco por su porción más inferior, que es el surco costal, para la incorporación del paquete vasculonervioso intercostal posterior. O sea que las arterias, venas y nervios intercostales posteriores se proyectan a través de la costilla por la cara medial, pero por inferior. De tal forma de que su margen superior es redondeado, pero su margen inferior es cortante. Entonces verán que las costillas, cuando usted las palpe, tendrán un margen que es romo, no es cortante, y un margen inferior que es cortante, como un filo de cuchillo. Y ese filo de cuchillo denota el lado y la posición costal, sumado a la cabeza y a la cara articular. Si usted conoce esas estructuras, puede ver cómo se posiciona la costilla. Aquí estamos viendo una costilla de número 6 o 7, ¿no es cierto? Que es una costilla muy larga. Y aquí podemos ver que tiene una cabeza, un cuello, en su cabeza tiene un ápice, una tuberosidad, un ángulo costal posterior, un pequeño ángulo costal anterior y una cara articular costocondral. Eso es en relación a las costillas tipo, pero como en todo, siempre hay excepciones. Por lo tanto,
La primera y la segunda costilla no tienen nada que ver al resto de las costillas. La primera y la segunda costilla ni siquiera tienen la cara lateral y cara medial. La primera costilla tiene una cara superior y una cara inferior. La primera costilla es esta. Es la más corta, es la más ancha. Tiene una cara superior y cara inferior. En su cara superior tiene accidentes, es decir, es rugosa. Y es rugosa y más encima tiene un tubérculo en el centro que se denomina tubérculo del escaleno para la inserción del músculo escaleno anterior. Por posterior a esto tiene un surco que se denomina el surco subclavio para la incorporación, para el paso de la arteria subclavia. Y por anterior tiene otro surco subclavio. ¿Para qué? Para la incorporación de la vena subclavia, que pasa por anterior. Por tanto, tenemos la vena subclavia ahí, la arteria subclavia ahí, el tubérculo del escaleno para el escaleno anterior y el resto rugosidades para inserciones musculares mixtas. El tubérculo de la costilla primera y segunda es muy amplio, se pueden palpar en el esqueleto muy bien. Por lo tanto, el primer y segundo tubérculo costal se palpan perfectamente. La costilla primera, por su cara inferior, no tiene accidentes, es lisa, puesto que está en conexión, en contacto con la cúpula pleural del pulmón. Entonces no le da rugosidades. La costilla 2 es una costilla también extraña, es una costilla un poco más larga que la primera. No tiene cara superior ni cara inferior, esta tiene cara superolateral y una cara inferomedial, es decir que la costilla 2 está levemente inclinada, superolateral e inferomedial, sus caras. Es gruesa, pero no tanto como la primera. Mantiene una rugosidad en el centro, que también es una rugosidad para los escalenos, puesto que ahí se ubica otro de los músculos escalenos y se va a insertar en esa región. La primera y la segunda costilla tampoco tienen la cresta costal, es decir, no tienen este ápice en la cabeza, puesto que estos toman una conexión, una articulación directa con una vértebra, no con hemifacetas. Las vértebras que reciben a estas costillas mantienen facetas articulares. La costilla onceava y doceava, o costillas flotantes, no tienen caras articulares por anterior, sino que tienen ápices. Tienen ápices, como si fueran un filo de cuchillo. Son más cortas que la normal de una vértebra. Son horizontales. Y tampoco tienen una cresta costal, puesto que se articulan directamente con las facetas vertebrales. Mire cómo tenemos ahí una homología entre lo que corresponde a la primera vértebra, perdón, la primera costilla, la séptima costilla y la doceava costilla. Totalmente distintas, ¿cierto? Tienen características comunes, pero en general esas tres costillas representan las tres clases de estructuración que mantienen las costillas en el ser humano. Cíngulo superior, y vamos pasando a la osteología del miembro superior. Este está conformado por una clavícula, una escápula, que es el cíngulo superior, un húmero. En el antebrazo vamos a tener un radio y ulna, y en la mano vamos a tener un carpo, metacarpo y la falanges, que es el estudio de la osteología apendicular superior. Clavícula. La clavícula es un hueso paramediano, de osificación mixta, cartilaginosa en los extremos, de osificación intramembrana o intramembranosa en su centro. Es un hueso entonces que en un principio va a ser muy flexible. Es uno de los primeros huesos que se forma en el ser humano. Su centro de osificación comienza a formarse en la cuarta semana de vida intrauterina. Cuando nos está pasando, se está orientando la organización del sistema nervioso en el concepto de neurulación, que es lo importante, ya comienza a osificar una clavícula. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque necesita prepararla para el nacimiento con osificación mixta. Por lo tanto, en la cuarta semana de vida intrauterina comienza la osificación de una clavícula.
Las clavículas son distintas en relación, como dijimos, si son las personas diestras o zurdas, o siniestras en Medio Oriente. Diestras o siniestras. Y mantienen articulación con el esternón y mantienen una articulación por posterior con la escápula a través del acromio. La clavícula mantiene extremos o extremidades y un centro óseo, pero no tiene epífisis, porque hay textos que le dicen la epífisis proximal del... No es un hueso largo. Por lo tanto tiene un extremo o extremidad, una extremidad acromial y una extremidad esternal. La extremidad esternal es abultada, la extremidad acromial es aplanada. Esa es la extremidad acromial. Esta es una extremidad external. La extremidad external se puede palpar, es abultada. La extremidad acromial es aplanada, como una paleta, porque se va a articular con el proceso acromial, que es igual. Mantiene la forma de una S itálica, de tal forma de que su proyección y su situación espacial en el cuerpo humano mantiene una curvatura por medial y por anterior convexa, y por lateral una curvatura que es cóncava, una curvatura cóncava. Entonces, si mantenemos por medial una convexidad y por lateral una concavidad, entonces comenzamos a saber cómo se posiciona la clavícula, porque ya explicamos los extremos, ¿cierto? Su cara superior es poco accidentada, pero su cara inferior es mucho más accidentada en relación a otras piezas. Aquí estamos viendo la cara inferior. Esa es la cara superior. La cara superior casi que no tiene mucha rugosidad. Pero la cara inferior, miren, en relación al centro del hueso, mantenemos un surco poco perceptible pero muy palpable, aquí, que es el surco para el músculo subclavio. Surco para el músculo subclavio. Se puede palpar con la cara inferior. Y usted lo palpa y dice, está el surco. Esta es la cara inferior. Ese músculo es tremendamente importante, después lo vamos a ver, es un músculo que no sirve para nada, pero es muy importante. No sirve para nada, porque lo que hace es traccionar la primera costilla, que es casi inmóvil, para que sea un inspirador puro, o sea, hace que la costilla se movilice para que lo haga respirar. Pero como es tan pequeñito, vestigial, rudimentario, no produce ningún efecto, porque la costilla es inmóvil. Entonces, ¿para qué está? Estuvo para dar alguna función en algún momento, pero ahora se pueden observar una palpitación bajo las clavículas cuando el individuo está postrado en estado terminal, intentando respirar, y muy delgado, y se ve como que palpita debajo de las clavículas, ¿Sabe lo que es? No es el pulso arterial, es el músculo subclavio intentando trabajar, porque dejaron de trabajar los músculos pectorales, porque dejan de trabajarlo hace rato, pero él es pequeño pero noble, nunca deja de trabajar, y nunca funcionó. Entonces se puede decir que el paciente, su músculo subclavio es visible, le queda poco. Surco subclavio entonces por debajo. Fíjense, ¿qué extremidad sería esta? Acromial, ¿cierto? Extremidad en paleta, una extremidad acromial. Y en la extremidad acromial, miren lo que ve, una rugosidad y una línea por inferior, una línea. Una línea para los ligamentos que se denominan coracoclaviculares. Y dentro de los ligamentos coracoclaviculares hay uno que se denomina trapezoideo, por lo tanto ahí estamos viendo la línea trapezoidea. También se le puede decir línea coracoclavicular, y está correcto, pero es mejor conocida como línea trapezoidea. Acá hay otra rugosidad, mire, por la cara inferior. Una rugosidad pero que se acerca al extremo external. Esa rugosidad es la rugosidad para el ligamento condroclavicular. La rugosidad para el ligamento condroclavicular no es más que un ligamento que une el cartílago de la primera costilla, que después va a dejar de existir, cartílago de la primera costilla, con la clavícula. Es muy importante la perspectiva funcional
porque ese ligamento derivó parte del disco que se interpone entre la clavícula y el esternón. Por lo tanto, es parte fundamental de la formación de la articulación. Ahora, ese ligamento tampoco sirve para mucho, pero denota cómo se forma, desde dónde provienen los tejidos que van a conformar la articulación, por ejemplo, esternoclavicular. ¿Ya? Entonces queda ahí el ligamento. Dos extremidades, ¿cierto? Muy distintas unas de otras. Estamos viendo las dos extremidades por inferior para sus distintos accidentes, ¿cierto? Ah, hay una cosita adicional. Aquí no se ve muy bien, pero créanme que existe. Foramen nutricio siempre lo va a encontrar por la cara inferior de una clavícula. El foramen nutricio siempre va a estar por la cara inferior de una clavícula. Probablemente aquí es algo como eso. Pero van a haber otras clavículas en el laboratorio que van a estar con un foramen nutricio mucho más potente, mucho más amplio. Escápula. La escápula es un hueso muy extraño, irregular, paramediano, que forma parte del cíngulo superior y se ubica en la región postero-superior del tórax, que está conformado por varios procesos óseos y que nosotros le vamos a dar una vista como si tuviera caras y ángulos, etcétera, como para poder organizar su descripción. Pero usted ve que es muy irregular. Incluso cuando nosotros digamos que tiene cara anterior y cara posterior, es cuando tenemos un hueso totalmente extraído del cuerpo humano. Porque en realidad la escápula tiene una cara que es inferior, porque la escápula está inclinada sobre el tórax, de tal forma que tiene una cara inferior y una cara superior, o supero-posterior. Pero nosotros, como la sacamos del cuerpo humano para describirla, decimos que tiene una cara anterior y una cara posterior. Pero se tiene que entender de esa manera, ¿ya? Su formación de centro de osificación. Van a tener varios centros de osificación la escápula, al menos 3. Digo al menos porque podrían ser 3 o 4 centros de osificación que van a comenzar en la 7ª semana de vida intrauterina. Igual, muy precozmente en el embrión, ¿cierto? O sea, en la 7ª semana ya comienza la formación de una escápula. Tiene osificación cartilaginosa casi en toda su extensión. Aquí estamos viendo una escápula y específicamente su cara anterior. En su cara anterior mantenemos una gran fosa que se denomina la fosa subescapular. Fosa subescapular. Para la incorporación del músculo subescapular mantenemos el foramen nutricio del hueso, la cara anterior. Y además crestas que se denominan las crestas transversales subescapulares, que las deja la inserción del músculo subescapular. Además tenemos un ángulo que se denomina ángulo superior y un ángulo que se denomina ángulo inferior. Cuando se hable de ángulo superior y ángulo inferior, normalmente se está hablando del escápula. No, ni siquiera hay que decir ángulo inferior de la escápula. Normalmente se dice ángulo inferior a escápula. Por posterior, en cambio, mantiene una gran fosa, pero que está dividida por un proceso óseo, que se denomina la espina de la escápula. Y la espina de la escápula divide la fosa posterior en un cuarto superior y 3 cuartos inferiores. El cuarto superior para la incorporación de la fosa supraespinosa, el cuarto o los 3 cuartos inferiores para la incorporación de la fosa infraespinosa. La fosa supraespinosa recibe al músculo supraespinoso, en cambio la infraespinosa al músculo infraespinoso, y de ahí su nombre. Ambos músculos importantísimos porque son parte de los manguitos rotador, o sea, parte de los músculos que conforman el manguito rotador del hombro. Y mantenemos un proceso óseo que se denomina espina de la escápula, que tiene un margen por superior rectilíneo y un margen por inferior que tiene forma de una S itálica, es irregular. Un proceso óseo que va a ir hacia el lateral, que se va a denominar proceso acromial y que se va a orientar hacia anterior. Un margen que es lateral, y el margen lateral a nivel inferior existe una rugosidad y casi que no es cara, sino que es un margen nada más,
rugosidades para los músculos que se van a proyectar ahí, que van a ser los exteres. Ahora, redondo mayor y redondo menor. Y hacia el superior va a conformarse una pequeña cara, que es lateral, para inserción muscular, hasta que se encuentra a nivel superior del margen lateral con un tubérculo, que aquí no se ve, pero existe, que se denomina tubérculo infraglenoideo de la escápula, que se ubica bajo la fosa glenoidea, que es esta gran área articular del hueso, la fosa glenoidea, que en el centro mantiene otro tubérculo que se denomina tubérculo glenoideo de la escápula. Y sobre la fosa glenoidea nos encontramos con el tubérculo supraglenoideo de la escápula. El tubérculo infraglenoideo de la escápula, el que se ubicaba aquí, va a ser para la inserción del tendón del músculo tríceps braquial. El tubérculo supraglenoideo de la escápula para la inserción del tendón del músculo bíceps braquial, cabeza larga. Cabeza larga del músculo bíceps braquial. Aquí estamos viendo el proceso entonces acromial que se va a articular con la extremidad acromial de la clavícula. Y aquí estamos viendo el margen medial. Y el margen medial tiene dos direcciones. Una dirección superior que se ubica sobre la esquina de la escápula y que está orientada ascendente hacia lateral, y una inferior que está orientada descendente hacia lateral, formando un verdadero ángulo. ¿Qué es eso, cierto? Ese ángulo. Este margen es para la inserción muscular, por lo tanto tiene múltiples rugosidades. Múltiples rugosidades. Ahí se ve el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Ahí se ve. Por su margen superior, en el margen superior, nos encontramos con una escotadura que se denomina escotadura de la escápula para el paso del nervio supraescapular, nervio importante. Y más lateral a eso, nos podemos encontrar con un proceso óseo que se denomina proceso coracoides de la escápula. El proceso coracoides de la escápula se orienta hacia el interior y conforma una saliente ósea para la incorporación o para la inserción de tres músculos importantes. Después vamos a entrar en detalle de qué músculos son exactamente. Y tiene tres ángulos: un ángulo superior, dijimos, un ángulo inferior, también lo dijimos, y un ángulo superolateral. Y el ángulo superolateral corresponde a la cavidad glenoidea de la escápula. Esa cavidad glenoidea de la escápula en realidad no es una cavidad. Otros le dicen fosa glenoidea. Tampoco es una fosa. Normalmente se le conoce como cavidad glenoidea, pero es un área plana. Parece una cara glenoidea, pero ningún texto dice cara glenoidea. Dice cavidad glenoidea de la escápula. Húmero. El húmero es un hueso paramediano que se comienza su osificación a nivel embrionario en la 10ª semana de vida intrauterina. La 10ª semana de vida intrauterina. Es un importante hallazgo embriológico al comienzo de la gestación para un ginecólogo, dado que puede calcular la edad gestacional midiendo el hueso. Este húmero es un hueso largo y por lo tanto tiene diáfisis y epífisis. Una epífisis proximal y una epífisis distal. Una diáfisis en el centro y se ubica en el brazo, en la región más proximal del miembro superior. El húmero es un hueso que mantiene entonces en su diáfisis, en su parte central, algunos accidentes importantes. Por ejemplo, en la región lateral, no sé si se ve ahí poco, casi que hay que imaginárselo, un área rugosa, que es así, un área rugosa, que parece una V, y se denomina la V deltoidea, antiguamente, V deltoidea, ahora en velocidad deltoidea para la inserción del tendón del músculo deltoides. Por posterior, aquí se ve una cara medial y anterior, ¿cierto? Pero por posterior, por aquí, habría que palparlo, pero existe un surco importante que se denomina el surco radial, para el paso del nervio radial
quien va a dar la inervación sensitiva y motora para todos los músculos extensores del miembro superior. Importante. Surco radial. Pero además el surco radial es importante porque el hueso se puede fracturar a nivel del surco radial, porque las piezas nerviosas toman contacto óseo en el surco radial, porque el surco radial delimita las cabezas del músculo tríceps en una cabeza medial y una cabeza lateral del músculo tríceps. Por lo tanto, el surco radial es importantísimo. Pero aquí no se puede ver. ¿Cómo hay que hacerlo entonces para saber dónde está? Bien, tocarlo. Tocar, imaginarlo y ver que pasa de lado a lado. Es un surco como si fuera una torsión, como que va alrededor del hueso. Surco radial. Epífisis proximal. La epífisis proximal del húmero mantiene estas dos estructuras proyectadas que son rugosas, que se denominan los tubérculos mayor y el tubérculo menor del húmero. Tubérculo mayor y tubérculo menor del húmero. Antes se les decía troquín y troquíter, pero ahora tubérculo mayor, tubérculo menor. Entre ambos tubérculos se ubica un surco acanalado que se denomina el surco bicipital, o también intertubercular, mejor dicho, surco intertubercular. Antiguamente surco bicipital, ahora surco intertubercular. Y ese surco intertubercular es muy importante también porque mantiene un fondo, una cresta por lateral y una cresta por medial. Por lo tanto, después vamos a ver que algunos músculos se van a insertar en el labio medial del surco intertubercular del húmero, otros en el labio lateral del surco intertubercular y otros en el fondo del surco intertubercular. Y usted va a tener que hacer la diferencia. Por lo tanto, apréndase ahora de que esto no es solo un surco, tiene labios, sino las crestas por los lados. Y mantenemos también una cabeza, ¿cierto? La cabeza del húmero, la cual es lisa para la incorporación, ¿cierto? O por la incorporación de cartílago articular a ese nivel. Delimita esa área lisa este cuello que se denomina el cuello anatómico del hueso, el cuello anatómico del húmero. Un macizo de tubérculos, y luego mantenemos el cuello quirúrgico del húmero, que dijimos cómo se conformaba, ¿cierto? Es lo que fue el cartílago metafisial. Ahí podemos delimitar así la V deltoidea o la tuberosidad deltoidea, y ahí se puede ver el surco radial, así, surco radial. Epífisis distal. La epífisis distal del húmero mantiene una cara anterior y una cara posterior. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. En la cara anterior llama la atención esta estructura articular que va a estar orientada hacia lateral, que se denomina el capitulum del húmero o cóndilo humeral. Dijimos que capítulo y cóndilo se homologan, ¿cierto? El cóndilo humeral o capítulum humeral, un surco que separa el capítulum de la tróclea. Recuerda que la tróclea dijimos que tenía forma de una corbata. Entonces tenemos la tróclea humeral para la incorporación de la ulna a ese nivel. Y el surco que se ubica entre ambos se denomina surco capítulo troclear. Lógico, ¿cierto? El surco capítulo troclear. Y en la tróclea mantiene una estructura y en un surco que se denomina garganta de la tróclea del húmero. La garganta de la tróclea del húmero. Sobre el capítulum nos encontramos con una fosita que se denomina fosita radial. Sobre la tróclea otra fosita que se denomina fosita coronoidea. Por medial a la tróclea nos encontramos con una epitróclea. La epitróclea del húmero, que en todos los textos sale como epicóndilo medial. Nosotros la vamos a conocer de las dos formas. Sabemos que es una epitróclea. Pero ¿qué pasa? Todos los músculos que se van a insertar aquí, claramente aquí es potente, es más grande que ese, por lo tanto aquí hay más músculos insertos. Entonces todos los músculos se van a denominar epicondilios mediales. Entonces después, además hay que cambiar el nombre a epitrocleares y se nos va a empezar a enredar todo. Entonces, usted sabe de que eso es una epitróclea, pero después nosotros vamos a nombrarlo como epicóndilo medial, dado la posición de los músculos que se denominan de la región. ¿Y por qué no ha cambiado la terminología esa? Mantenemos ahí un pequeño surco entre la tróclea y la epitróclea que se denomina el surco ulnar. Surco para el nervio ulnar, porque por ahí pasa un nervio
importante, amplio, y es otro de los puntos que mantienen contacto óseo. Nervios que mantienen contacto óseo, podría ser una pregunta de prueba. ¿Cuáles de los nervios mantienen contacto óseo? El nervio 1, el nervio radial, el nervio otro, el nervio ulnar. Vamos a anotar otro. ¿Ya? Y por lateral nos encontramos con esta espícula ósea que se denomina el epicóndilo lateral, ¿cierto? Epicóndilo. Por posterior, una gran fosa que se denomina fosa olecraneana para que se incorpore y se articule el proceso olecraneano de la ulna. Aquí podemos ver una radiografía de hombro y se pueden analizar varias cosas interesantes. Pues miren, aquí se puede ver la clavícula, una S itálica. Ahí está la articulación acromioclavicular. Ahí está el proceso acromial de la escápula. Aquí está el proceso coronoides. Perdón, el proceso coracoides de la escápula. Proceso coracoides. Aquí estamos viendo escápula, pero ¿qué será eso? La cavidad articular, ¿se llama? Cavidad de glenoidea de la escápula. Perfecto, la cavidad de glenoidea. Y esta cara articular se denomina cabeza del húmero. Y mire cómo, a ver si me alejo un poquito, ahí. Ahí se puede ver el cuello anatómico. Y esto es el cuello quirúrgico. Y este es el tubérculo mayor. Y este es el tubérculo menor. Y este es el surco intertubercular del húmero. O sea, lo que nosotros estamos analizando a nivel óseo se puede ver en una radiografía perfectamente. Esa es una de las aplicaciones por las que usted va a trabajar, ¿cierto? Radios. Estamos pasados, chiquillos. Dejémoslo hasta aquí. Continuamos mañana. ¿Dudas, preguntas hasta acá?